Dale al Señor la honra, porque todo el que ha estado bajo prisión, bajo oscuridad, bajo sombras de muerte, bajo cadenas, hoy hay libertad. En esta casa se rompen los cerrojos por causa de la unción, de la presencia del Espíritu que está en este lugar. La unción del Espíritu es la clave para impactar, para resucitar a nuestra generación, para quebrar esas cadenas, esos cerrojos que han mantenido bajo cautividad a tantas personas, aún creyentes. Dios hoy hace libres. ¿Alguien dice amén? Si hay algo que la iglesia debe amar es la unción, la presencia, el poder del Espíritu. Y la unción no es algo místico. La unción está reservada para todos los escogidos. Usted, yo, todos los que estamos podemos ser habitados por el Espíritu de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Por favor, le invito a abrir la Escritura. Vaya conmigo a un pasaje que yo sé que esta mañana le va a romper los sentidos. Mire lo que dice la palabra de Dios, segundo libro de los Reyes, el capítulo 13, el verso 21. Quiero aprovechar mientras ustedes se ubican para saludar a las personas que nos están viendo a través del canal de la iglesia. Miren lo que dice, Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió. Diga conmigo, revivió y se levantó sobre sus pies. Para comprender un poco más el tema, que usted tenga una comprensión total, yo quiero que vaya conmigo al contexto histórico y profético en el momento en que ocurre este suceso. El capítulo 13, verso 14, inicia toda esta historia. Miren lo que dice. Dice que Eliseo estaba enfermo. Y dice también que él estaba enfermo de la enfermedad que luego va a morir. Y sucedió que vino a él el rey de Israel, Joás. Vino llorando delante de él, diciéndole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo fue uno de los grandes profetas de Dios. Vivió aproximadamente entre los años 850 hasta el año 800 antes de Cristo. Profetizó aproximadamente 50 años. Un ministerio profético muy extenso, muy largo, de 50 años. Él le profetizó al reino del norte, donde estuvo más su ministerio ejerciéndose, pero también en algunas ocasiones profetizó a los reyes del sur, a los reyes de Judá. Este fue un profeta levantado de parte de Dios para detener la impureza, la maldad que se estaba dando en el reino del norte, que se aceleraba al juicio divino. Eliseo llegó a profetizar a varios reyes. Entre ellos profetizó a Jorán, hijo de Acab, y Jezabel, la reina mala y perversa. Él también guió a Israel en la guerra contra Moab. Eliseo profetizó en el periodo de Jehú,
a este rey él lo ungió. ¿Recuerdan cuando Elías pone el manto sobre Eliseo? Lo envía a ungir al rey, a Jehú como rey. Y bajo el gobierno de Jehú, Jezabel, la reina malvada, es exterminada. Y el culto a los Baales, que era una ordenanza de Dios, sin embargo, a pesar de todo ello, el culto continuó. También el rey, el profeta Eliseo, sirvió en el tiempo de Joás. Precisamente este suceso que acabamos de leer está ocurriendo en estos años. Años donde el reino sirio, bajo el mando de Ben-Hadad, ha venido oprimiendo al pueblo. Para entender un poco más el contexto, vaya conmigo al verso 15, capítulo 13 de Segunda Reyes, segundo libro de los Reyes, el verso 15. Miren lo que dice: y le dijo Eliseo, está hablando con el rey Joás, toma un arco y unas saetas. Tomó entonces un arco con sus saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlos. Miren lo que sigue diciendo el verso 18. Y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El verso 14 que leímos dice que el rey llegó corriendo a la casa del profeta. El profeta estaba enfermo, en cama. Pero el rey llega corriendo, gritando, Padre mío, Padre mío. Esa terminología indica que el rey Joás tenía un profundo respeto por el ministerio profético de Eliseo. Era alguien que él valoraba, que él apreciaba. Pero también le dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Está hablando de que está en problemas, que hay peligro para su nación. Amados, cuando este rey llega ante el lecho del profeta, el profeta no se pone a llorar con él, sino que le dice, toma el arco, toma las flechas, abre la ventana que da al oriente, tira una flecha. Y dice que luego le dice, toma las saetas, golpea con ellas en tierra. Y dice la escritura que el rey tomó las saetas y golpeó solo 3 veces. Y el profeta se enojó, se enardeció contra el rey por su falta de diligencia. Y le dijo, si hubieras golpeado 5, 6 o más veces, hubieras derrotado a Siria y los hubieras exterminado de la faz de la tierra. Hay cosas que
quedan inconclusas por falta de diligencia, por falta de constancia, por falta de no entender los asuntos divinos. Hay dos enseñanzas que quiero que usted entienda esta mañana. La primera es que cuando Dios te ordene a través de un profeta hacer algo, escúcheme bien, cuando Dios te hable a través de palabra profética, la palabra profética más segura, ¿sabe cuál es? La palabra. ¿Quieren que Dios hable a sus vidas? Levante la mano. Si usted quiere que Dios hable a su vida, abra la Biblia, léala. Ahí está lo que Dios quiere hablar a su vida. Y cuando Dios le hable, tome presteza, hágalo pronto, sea diligente, porque ahí se va a soltar una gloria, una bendición que va a romper, que va a abrir la puerta hacia su bendición. ¿Alguien está entendiendo esto? El rey de esta historia tomó una flecha, tomó el arco, abrió la ventana, pero me imagino disparó una flecha. Luego el rey, el profeta viendo, lo llama y le dice, toma las flechas, golpea la tierra. Él solamente da 3 golpes. ¿Saben? Hay cosas en la escritura que usted las hace por fe. Y aquí es donde quiero darle la enseñanza. Dios actúa con hombres de fe. Dígalo conmigo. Dios actúa con hombres de fe. Él no se va a mover con gente incrédula. Jesús llegó a su ciudad, Nazaret, y sabe, no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad de la ciudad. Dios se mueve con los que se mueven. ¿Habrá alguien aquí dispuesto a moverse? Por lo menos unja su casa, por lo menos unja sus manos, pero haga algo para activar su fe en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una segunda enseñanza que quiero que usted se lleve esta mañana. La segunda enseñanza es que usted y yo tenemos que aprender a ser persistentes, insistentes, como la viuda con el juez injusto. Todas las veces que fue necesario, ella fue e incomodó a ese juez hasta que logró un veredicto a su favor. Y por eso dice el Señor, ¿cuánto más no hará el Señor justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Persistencia, insistencia. ¿Cuántas veces hacemos las cosas por hacerlas y no más? ¿Cuántas veces el Señor se queda esperando de usted y de mí una milla extra, un golpe más, una acción más? Es esa acción extra que va a romper, que va a quebrar, que va a romper los garretes del enemigo, que va a destruir el poder de las tinieblas. Dios está levantando esta congregación para ir un poco más allá, para dar una milla extra, para levantarse de sus derrotas y lograr unas grandes victorias, las grandes hazañas que Dios va a hacer a través de nosotros. El rey solo veía un arco y unas flechas. El profeta veía una gran victoria. Quizás usted esta mañana o estos días que hemos estado hablando de Operación Unción, está viendo aceite, un tarro de aceite. Cuando comencé a escribir esta serie, surge por una razón, déjeme explicárselo. Surge porque en la vida natural, los pastores de ovejas, hay temporadas donde ellos
toman a sus ovejas y las frotan con aceite. ¿Por qué hacen eso ellos? Porque de vez en cuando se desata una plaga de moscas, una mosca especial que ataca a la oveja. Ellas vienen a depositar sus huevos para que se desarrollen como larvas y luego se conviertan en moscas terribles que destruyen. Pero el pastor prevenido, inteligente, hace algo con sus ovejas, hace algo que se llama operación unción. Él frota sus ovejas con aceite desde las patas hasta la cabeza, unge sus partes nobles, unge sus ojos, sus oídos, su olfato, su boca, porque estas ovejas, cuando comienzan o depositan sus huevos, estos huevos comienzan a desarrollarse, enloquecen la oveja, la enferman y pueden lograr su muerte. Pero el pastor de pastores ha dicho, comiencen a hacer algo que se llama operación unción. Y cuando una iglesia entendida en esto, no solamente toma el aceite, sino que se va a la presencia del Espíritu, a la presencia de Dios en intimidad y va un poco más allá, el Dios del cielo hace la obra. Precisamente, si usted lee toda la historia, los versos 25 dice, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de Ben-Hadad, de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó. Oiga, 3 veces lo derrotó conforme a la palabra del profeta y restituyó las ciudades, restauró las ciudades. Viene un tiempo de bendición para su vida, tiempo donde vas a lograr vencer, pero el Dios del cielo te dice, golpéalos. Pero hay otra escena dentro de esta historia, porque esta historia es como cuando usted está abriendo un montón de cajas y están saliendo sorpresas. La segunda escena de esta historia es que Eliseo ya ha muerto. Verso 21. Eliseo, el profeta de Dios, murió de la enfermedad que estaba padeciendo. Eso significa que los hombres de Dios también mueren. ¿Aló? Pero escúcheme bien. Dice que en esa ocasión, un año después de la muerte de Eliseo, llevaban a un hombre a sepultar. Varias personas lo llevaban el féretro. Me imagino algunos iban llorando, iban a enterrar a este hombre. Y de pronto los que van llevando el féretro ven que se aproxima una banda armada. Y cuando ellos ven esto, toman el ataúd donde va el cadáver, el muerto, y lo ponen sin saber, sobre la tumba del profeta Eliseo. Y dice la Escritura que cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, este hombre volvió a la vida, resucitó. Una generación resucitada, una generación levantada para Dios. Quiero profetizar esta mañana. La generación que ha estado muerta, la generación que ha estado sin vida, será nuevamente reavivada, será nuevamente resucitada a una vida de poder y gloria. Yo quiero que piense esta mañana, levante su mano y piense en su familia, en sus amigos.
Algunos están muertos en delitos y pecados. Algunos están sin esperanza y sin salvación. Pero esta mañana Dios está enviando una palabra. Los muertos revivirán. Los muertos espirituales volverán a vivir. Dios resucitará la generación que ha estado muerto. Por eso esta mañana estoy compartiendo el tema: la unción resucita las generaciones. Aleluya. La unción trae vida sobre lo que ha estado muerto, estéril y sin vida. La unción que pudre el yugo, que resucita las generaciones, está dentro de cada creyente. Solo necesita ser avivada, que el desierto vuelva a florecer nuevamente, que tu vida vuelva a revivir nuevamente. El pasaje no dice nada, pero déjeme especular un poco. Me imagino que la banda armada también salió corriendo por causa de la gloria y la unción. Las tinieblas huirán espantadas, todo poder de las tinieblas caerá. Y aquí viene la tercera enseñanza que quiero dejar esta mañana. La unción no se pierde, o no la perdió el profeta ni cuando estaba enfermo, ni aún estando muerto. ¿Sabe? Romanos 11:29 dice que los dones, el llamado, son irrevocables, aún persisten. Ahora quiero hacer una salvedad. No es para que usted vaya y le rece a los restos de alguien. Es para que usted busque la presencia del resucitado, del que se levantó de la tumba. Él vendrá con unción sobre su vida, lo levantará, lo restaurará, le dará vida. Hay tres cosas que Dios va a hacer. Tome nota, por favor, de estas tres cosas que Dios va a hacer después de esta serie en Vida para las Naciones. Profetizo la resurrección de una juventud que se levanta para buscar la presencia de Dios. Una generación resucitada para moverse en el poder sobrenatural de Dios. Profetizo que nuestros jóvenes verán visiones. Serán levantados para ver la gloria de Dios, restaurar el altar, el tabernáculo, el altar de la gloria de Dios, donde el Espíritu de Dios descenderá. Profetizo que tu vida, por favor, mira al que tiene a su lado, dígale tú. Profetizo que tú serás levantado a una vida de victoria, una vida de poder, una vida de unción, no una vida religiosa, en la manifestación del Espíritu de Dios que levantará una generación llena del poder del cielo. Esta generación que Dios va a levantar, que Dios está levantando, verá milagros, resurrecciones, levantar de gente que está hundida en el vicio, que está hundida en el pecado, siendo transformada, liberada por el poder de Dios para servir al Dios de la gloria. Que alguien levante su voz y glorifique al Señor. Tres cosas que hará Dios. La unción producirá nuevos nacimientos. Mire, para ver la gloria de Dios se necesita nacer de nuevo. Antes de un nuevo nacimiento hay un fluir del Espíritu. Jesús lo dijo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no verás el reino, la gloria, la manifestación de Dios. Dios, con este mover de su gloria,
va a resucitar su pueblo. Estos huesos vivirán. Dígale al que tiene a su lado, estos huesos vivirán. Estos huesos que están secos. Pero también esos huesos que han estado muertos producirán nuevas vidas. Se llenará esta casa. Tendremos que expandirnos a los lados, extendernos a la derecha y a la izquierda, por causa de la unción que produce nuevos nacimientos, nuevas vidas, familias enteras buscando el rostro de Dios. Dale el aplauso al Rey. Esta palabra profética viene acelerada. Le voy a pedir que en casa unjan toda la familia, unjan sus manos, lo haga una, otra y otra vez, no como el Rey, una flechita, 3 golpecitos, de razón que el profeta se le enojó, con toda la razón le dijo, si hubieras sido más diligente, si hubieras dado una extra y hubieras golpeado 5 y 6 y aún más, hubieras visto la derrota de tus enemigos. Iglesia, levántate, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Quizás el cuerpo esté cansado, pero hazlo, levántate, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Hay gente aquí que Dios la va a colocar en posiciones de honra. Hay gente aquí que va a salir de abajo y Dios la va a poner arriba en todos los aspectos espiritual, en la parte familiar, en todas las áreas. Dios va a colocar de manera estratégica gente. ¿Sabe? Me llama la atención que Eliseo no era un profeta desconocido. Era un profeta amado por un rey, respetado por un rey. Tanto que el profeta tuvo la oportunidad de darle su buena corrección. Segundo, la unción va a producir en nosotros una guía específica o una vida con propósito. ¿Alguien me entiende? La unción dice que guía. Cuando Jesús hablaba del Espíritu, dice, Él os enseñará, Él os guiará, Él les dirá qué decir, qué hablar. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? El Espíritu está dispuesto. Lo que pasa es que la carne se resiste, pero el Dios del cielo dice, deja tu carne, apacharra tu carne, levanta tu espíritu, porque voy a hacer cosas extraordinarias contigo. La mayoría de la gente vive sin propósito. La gente común vive el día a día. ¿Sabe qué dice la mayoría de la gente? Cuando llega el día viernes, es viernes y el cuerpo. Si alguien está entendiendo lo que significa esa frase, farra, parranda. ¿Alguien me está entendiendo? Es domingo y mi cuerpo lo sabe. Es lunes, mi cuerpo lo sabe. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, mi cuerpo lo sabe. Estoy dispuesto a rendirme delante de Dios para buscar su presencia, entender el propósito que Él tiene. Los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen una unción que hace que vivan no para hacer lo que quieren, sino para cumplir un propósito. Por favor, mire al que tiene a su lado y dígale, tu vida tiene una misión, tu vida tiene un propósito. No fuiste creado por casualidad. Tu vida tiene un propósito. El rey veía unas flechas. El profeta
veía una victoria. Usted quizás vea un tarro de aceite. En este tarrito que tengo que dice naranja reductor. Wow. O sea, según la empresa de este aceite hace lipos gratis, fácil. ¿Alguien está entendiendo esto? Usted quizás vea esto, pero yo estoy viendo el mover del Espíritu Santo, así como el aceite penetra, el Espíritu penetrará dentro de usted, su mente, su espíritu, su alma, su corazón, y lo llenará de un poder gigante para derribar los poderes que se levantan en contra. Pisotearemos y hollaremos. Si hubieras dado 5 o 6 golpes, dice el profeta, hubieras acabado con Siria. Siria era un símbolo. Las naciones que han habitado alrededor de Jerusalén siempre han tenido un sueño: acabar con ese pueblo, exterminarlo. ¿Saben por qué? El sueño de las naciones es acabar con ese pueblo, porque si acaban con Israel, acaban con el sentido de la Biblia. La Biblia no carecería de sentido, de propósito. Pues que ese pueblo es el autor, el dador. Por eso es que aún en nuestros días, los mismos pueblos que estaban alrededor circundando hacen y quieren lo mismo. Y ustedes saben lo que ha pasado con nuestro gobernante de turno. No quiero hablar, pero saben, cuando Dios levanta a alguien, nadie puede destruirlo. Lo que Dios unge, nadie puede destruirlo. Dios te ungió a ti, Dios te ungió a ti. Levante la mano, diga: soy un ungido de Dios, soy un ungido del Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí. No vivo una vida ahí como por vivirla, vivo una vida con propósito. Hasta el dinero que gano tiene un propósito. La energía que tengo tiene un propósito. La habilidad que tengo tiene un propósito. Los dones que Él me ha dado tienen un propósito. Todo está encaminado a honrarlo a Él, glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. Tercero, y aquí voy a concluir, la unción que Dios va a depositar en cada creyente, en cada uno de nosotros, va a tener una fuerza y un poder tan grande que va a resucitar y va a transformar las generaciones. Mire, la mayoría de la gente con la que hablo, cuando hablamos del tema de nuestra sociedad, cuando hablamos del tema de nuestra juventud, de las generaciones de cristal, de las generaciones X, de la generación Z, bueno, todas. ¿Sabe cómo ven esto? Patas arriba, como decía mi abuela. Pero cuando la unción desciende sobre una persona, lo que está muerto revive. ¿Alguien está oyendo eso? Tus hijos, tus hijas, tu generación, Dios va a tocarla a través de nosotros. Dios va a tocar tu vida. Escúchenme los jovencitos que están aquí. Dios va a usarte para levantar una generación, resucitar una generación, transformar una generación para que adore al Dios del cielo. La gente los mirará y dirán: están locos. Había un padre, un papá de una chica que asistía a nuestra congregación. Ella comenzó a ser tocada por el Espíritu Santo. Ella era una jovencita entregada al Señor. Su papá odiaba este lugar. En algunas ocasiones llegó a decirnos: prefiero verla muerta, una cantina perdida, como dicen ustedes, pero que disfrute la vida. Porque para él el propósito era ese. Pero mis hijas fueron criadas para sentarse en posiciones de honra. Vida para las Naciones está para posicionarse en lugares de honra, en sillas de honra, para cumplir un propósito. Quizás el propósito de Dios
es que dentro de tu profesión, dentro de lo que tú sabes hacer, crees un mover del Espíritu de Dios, una manifestación del Espíritu de Dios que revolucione este departamento, esta ciudad. Eso lo va a hacer Dios a través de personas como tú. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien aplaude el nombre santo de Dios. La unción, así como ese muerto resucitó cuando tocó los huesos del profeta. Ahí había una chispa, había una gloria en esos huesos. Wow. Todo lo que ha estado muerto, estancado, detenido, vuelve a la vida. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. 3 cosas quiero dejarle aún más. 3 compromisos. El primero, le voy a pedir que nos comprometamos a usar la unción para servir a esta generación. Pablo decía, me he gastado y me he desgastado yo mismo, para predicar y llevar a Cristo. Por favor, la unción que viene, la unción que se está derramando, la vamos a usar para servir a la generación, no para beneficio personal. ¿Alguien me está entendiendo? Comprometámonos en eso. ¿Sabe para qué Dios te va a dar manos que sanan? Para bendecir la generación. Te va a dar ojos que ven más allá, para bendecir a esta generación. Oídos que oyen su voz, para bendecir a esta generación. Bocas que hablan palabra de Dios, para bendecir a esta generación. ¿Alguien quiere usar eso para honrar al Dios del cielo? Levante su mano y diga, Señor, me comprometo. Me comprometo a hacerlo. Segundo, me comprometo a amar y a transformar a otros con la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a amar a esta ciudad hasta el cansancio, hasta ver cientos de miles de jóvenes adorando al Señor, dejando las drogas, dejando el sexo ilícito, dejando el desorden de vida que llevan para honrar al Dios de la gloria? Y tercero, me comprometo a buscar el aceite, o sea, al Espíritu Santo diariamente en oración. ¿Cuántos se comprometen a buscar al Espíritu Santo todos los días? Yo le voy a decir, golpeo una vez más, golpéalo otra vez más, hazlo nuevamente, 1, 2 veces, el lunes, el martes, el miércoles. No lo hagas solamente en la mañana, hazlo 2 o 3 veces si es necesario. Que tus rodillas se doblen ante la majestad del Dios del cielo. Espíritu, Espíritu, despierta el espíritu de los que han estado en sueño. Despierta el espíritu de los que han estado en sombras de muerte. Despierta el espíritu, Señor. Voy a pedir, vamos a entrar en un tiempo de adoración profunda. Voy a pedir, Dubán, ven tú, por favor. Te vas a colocar aquí al frente. Vas a tomar un recipiente de esos con aceite. Te vas a colocar aquí al frente, ahí, adelante. Más adelante, ven un poco más allá. Ahí donde comienza, ahí. Ven, Ricardo, toma el otro recipiente. Te vas a ubicar en la mitad. Mientras adoramos, usted va a venir. Le voy a explicar para que usted lo haga. Va a tomar de ese recipiente aceite
Ellos no van a poner hoy en sus manos el aceite. Usted va a hundir sus manos. La medida del aceite será la medida que usted quiera. ¿Aló? Usted va a hundir su mano derecha en ese aceite. Va a tomar ese aceite y va a comenzar a frotar sus manos. Va a frotar sus manos. ¿Alguien me está viendo? Va a frotar sus manos, sus brazos. Cuando usted lo haga, yo estoy profetizando que sus manos se activan para las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer a través de usted. Segundo, va a ungir su cabeza. Va a hacer esto, va a comenzar a ungir su cabeza con este aceite, porque yo estaré profetizando sobre su mente que la palabra de Dios vendrá con revelación, con sabiduría para hablar a las generaciones. Va a ungir sus oídos, va a frotar y va a ungir sus oídos, porque Dios va a hablarle. Necesita Dios oídos que le escuchen, y Dios va a abrir el oído espiritual para oírle. ¿Alguien está oyendo esto? Va a ungir sus ojos. Va a frotar sus ojos, porque Dios va a mostrarle cosas en el mundo espiritual. Dios va a abrir sus ojos espirituales para ver las cosas del Espíritu, para entender las cosas del Espíritu, para ver las cosas de Dios. No para que ande viendo demonios, para que ande viendo la gloria, el poder de Dios. Ayer estaba ministrando a un jovencito. Alguien me pidió el favor que atendiera a un muchacho que ha estado hundido en las drogas, en una vida de desorden desde los 16 años. Cuando yo estuve orando por este muchacho, de su boca salió como una mosca. Yo vi, pero la mosca se desapareció. Yo estaba mirando para todos lados, pero de pronto yo comencé a sentir que ella se posaba sobre mí. Y entonces yo hacía así, yo le decía, algo salió de ti, me está molestando. Y yo golpeaba mis manos y golpeé aquí, y cuando golpeo aquí, porque la sentí aquí, lo que fue murió. Y el muchacho comenzó a experimentar la presencia del Espíritu. Unja sus ojos, unja su boca, porque Dios va a usar sus labios para hablar y traer un despertar del Espíritu. Muchos, escúcheme, Dios va a comenzar a usarlos como profetas, como evangelistas, como maestros. Padre, bendigo ese aceite. Cuando ellos pongan sus manos, tomen ese aceite, el Espíritu descenderá. Para mí no es aceite solamente, para mí es tu presencia, para mí es tu favor, para mí es tu gloria, Padre. El que toque este aceite, el que frote este aceite, el Espíritu resucitará, el Espíritu de vida vendrá, lo levantará, será resucitado en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Mientras lo adoramos, usted viene y hace esta operación unción.